Diputado nacional del 26 de octubre. Ya lo tenemos en línea. Diego, buenas tardes. Te saludamos de Complot, Premisa Contenidos Digitales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto estar en contacto con ustedes y con este nombre tan particular, por cierto. Sí, ¿no? Y si hablamos de complot, la política a veces o generalmente está llena. No sé cuál es tu opinión. Uf, la historia está llena. Sí, y si hablamos de historia, bueno, vos particularmente o tu familia tiene una historia muy presente en Santa Cruz. Tu abuelo, vamos a contarle a nuestros oyentes de Premisa, de Complot. Tu abuelo fue gobernador, el primer gobernador, Mario Paradelo, primer gobernador constitucional de la provincia de Santa Cruz. Correcto, correcto. En el año 1958, durante la presidencia del doctor Arturo Frondizi, y de hecho, ya que lo mencionan, fue llevado adelante un juicio político, en realidad un complot en su contra, que bueno, lamentablemente se materializó, lo destituyeron, en realidad lo destituyeron ilegalmente, lo sacaron del cargo, de hecho lo encarcelaron durante un tiempo, porque él se resistió a cumplir esas órdenes que eran falsas y que se terminó demostrando que tenía razón cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por tierra con el juicio político y ordenó la restitución de mi abuelo en el cargo. Bueno, como marcamos, tenés una historia ya familiar y histórica dentro de Santa Cruz. ¿Qué te hace llegar ahora? Bueno, ya venís trabajando en política, habías estado trabajando junto a Miguel Ángel Pichetto o venís con un desarrollo. Bueno, ¿qué te hace ahora buscar este camino de empezar a encabezar una lista, haber creado este partido? Contanos cómo surge toda esta idea y cuáles son básicamente los lineamientos que tiene Unir Santa Cruz para esta elección y para lo que viene. Bueno, mira, nosotros tenemos básicamente tres palabras que nos identifican, tres ejes sobre los cuales hemos venido trabajando dentro de del partido, debatiendo profundamente y que entendemos que son los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad: orden, educación y trabajo. No venimos a la política a inventar el agua tibia, ni la rueda redonda, ¿sí? Es claro, en todo caso, como popularizó el Eternauta, que lo viejo funciona. Durante toda la historia de la humanidad, aquellas sociedades donde imperó la ley, o sea, donde hubo orden, ¿sí?, donde la educación fue clave, lograron convertirse en hitos de la historia universal. Hablamos de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los aztecas, en fin, y podemos contar para adelante. Pero siempre estuvieron presentes esos tres elementos como piezas fundamentales, ¿sí? Acá no hace falta, como te decía recién, inventar el agua tibia. Hay que aplicar las cosas que funcionan. Está verificado históricamente que funcionan y que claramente faltan en la Argentina y mucho más en nuestra provincia. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de educación, la educación de nuestra provincia es una tragedia. Llevamos décadas de chicos que aprueban, pasan de año en el secundario o en el primario por decreto, porque las huelgas docentes se extendieron in aeternum y entonces, bueno, no quedaba otra, ¿sí? Y no vamos a tomar desde el gobierno esa medida antipopular, políticamente fea, porque no me conviene. Entonces, prefiero que los jóvenes, los chicos y sus familias estén contentos porque pasan de grado y después me voten, siendo que 20 años después sufrimos una de las peores crisis económicas en la provincia, entre otras cosas porque no tenemos una mano de obra calificada. Fíjate que en la industria de la minería y del petróleo, donde tenemos la ley famosa esa del 70-30, ¿no?,
hay que contratar 70% de mano de obra santacruceña y 30% del resto de las provincias, y que no se cumple, ¿sí?, se da justamente no porque acá no hayan trabajadores, sino porque no hay trabajadores calificados, ¿sí? Entonces, estamos en una crisis laboral, de vuelta, no porque no haya trabajo, sino porque los muchachos que salen del secundario no están en capacidad muchas veces de comprender un texto, ¿sí?, de comprender un manual de procedimientos para el uso de una máquina, por ejemplo. Ahora, ¿Sí? Diego, Entonces, esas son las cosas donde nosotros enfocamos, ¿sí?, estos temas que ya te digo, hemos estudiado, debatido dentro del partido y entendemos que son las cosas que tenemos que llevar adelante. Perdón, te estaba interrumpiendo. Diego, y a nivel nacional, me marcás un contexto de lo que viene sucediendo con la educación hace muchos años en la provincia y la falta de mano de obra calificada, y muchas veces las empresas toman trabajadores y vemos, nosotros acá en Caleta Olivia, vemos que entran y salen gente que viene a trabajar de otros lugares del país, a lo que es el petróleo, claro, la pesca, la minería. ¿Cómo ves vos la política nacional que se está aplicando hoy en su contexto y la bajada que hay hacia las provincias? ¿Cómo ves vos el gobierno de Milei? Mira, entiendo que el presidente está llevando adelante un proyecto de estabilización económica que está efectivamente rindiendo frutos, ¿sí? Es claro que la macroeconomía está estabilizada, tendiendo a números lógicos, ¿sí?, del mundo, ¿no? Aunque también hay que decirlo, ahora estamos, por ejemplo, en niveles inflacionarios del año 2017, ¿sí? O sea, estamos hablando de una inflación que la Argentina ya tenía con el gobierno de Macri. Por supuesto que la debacle del gobierno de Cristina, Alberto y Massa nos llevó tan abajo que estos logros importantísimos del presidente hoy resaltan mucho más. Donde en todo caso vemos algunas cuestiones que sí tenemos que observar, que es en la cuestión política, ¿no? Sin hacer un rescate, si se quiere, de la figura de la vicepresidente, ¿sí? Es muy extraño que el gobierno habla de buscar la gobernabilidad, ¿no?, por un lado, pero por otro lado sus militantes, funcionarios, diputados nacionales y demás atacan de una manera salvaje a la vicepresidenta. Entonces, eso claramente no aporta a la gobernabilidad, ¿sí? Si yo fuese un empresario extranjero y quisiera invertir en este país, miraría esa situación. O sea, sí, lo que está haciendo el presidente está bueno, el rumbo que está siguiendo, pero tienen este escándalo con la vicepresidente. ¿Qué está pasando acá? Digamos, a mí como inversor eventualmente me prendería una luz de alerta, ¿sí? De nuevo, sin analizar la función o la situación política de la vicepresidenta y del presidente, ¿no? Yo hablo de la institución. Entonces, son cosas que a nosotros nos marcan que hay que ajustar, que hay que mejorar, ¿sí? Y se mejora siempre cuando uno está abierto al debate, porque nadie, absolutamente nadie, es dueño de la verdad. Todos tenemos una capacidad de análisis limitada, por más genios que seamos, tenemos un límite. Nos tenemos que enriquecer con la mirada o el aporte de los demás. ¿Me explico? Entonces, en estas cosas que tenemos diferencia con el gobierno es donde nosotros queremos aportar para el éxito del plan general que está llevando adelante el presidente, que apunta hacia el desarrollo, el progreso y todo lo demás. No es solo una cuestión económico-financiera. Entonces, tenemos puntos de coincidencia, sí, pero también tenemos puntos de diferencia.
y los tenemos que marcar. Es nuestra obligación marcarlos. Porque si nos transformamos en focas aplaudidoras, no le estamos haciendo un favor a nadie, y mucho menos al presidente ni al país. ¿Cómo ves vos en Santa Cruz la representación que tiene el presidente, o por lo menos quienes dicen llevar el discurso y la bandera de la libertad avanza, en este caso Jairo Guzmán? Ustedes, como vos decís, marcás cuestiones positivas del gobierno nacional, pero tenés algunas diferencias. ¿Cómo ves la bajada que tiene la libertad avanza en Santa Cruz, en este caso que lleva adelante, o por lo menos el referente en la provincia es Guzmán? Ya, yo no voy a hablar de la persona, voy a hablar del candidato, ¿sí? Y no solo de Jairo Guzmán, sino de todos los candidatos que son funcionarios nacionales, provinciales o municipales, que son la inmensa mayoría, por cierto, ¿no? Un funcionario, si aspira a un puesto electivo, político, que me parece fantástico que lo haga, debería tener como eje principal de su campaña los éxitos de su gestión. O sea, la persona que me está resolviendo los problemas hoy, claramente me puede ayudar a resolver los problemas de mañana o los problemas más grandes. Ahora, los que están ahora no resuelven el problema que tienen para gestionar, pero parece que ahora fabulosamente o fantásticamente conocen la solución de todos los demás problemas. Puntualmente, en el caso de Jairo Guzmán, 1 año y medio al frente del PAMI, y el PAMI en la provincia se cae a pedazos. Las únicas medallas o logros o hitos que puede mostrar son 2 denuncias de corrupción y una condena por hecho de odio. El resto, 0. Ahora sí, para ser diputado conoce la solución a los problemas. Justamente, bueno, venimos hablando con varios candidatos y marcamos eso, digamos, ¿no? Esta es una elección donde vamos camino a elegir legisladores, a renovar 3 bancas para la provincia de Santa Cruz, y muchos de los discursos de candidatos, o algunos discursos de algunos candidatos, hablan desde un rol como que fuera a elegirse un cargo ejecutivo para gobernar la provincia, para gobernar un municipio, y acá lo que se elige son legisladores que después tienen que ir a presentar proyectos, a defender los recursos de la provincia, debatir leyes, y muchas veces encontrás, y ha pasado, más que nada se profundizó en esta gestión de Javier Milei, donde se han discutido leyes importantes que después modificaron muchas de las cosas que hoy están pasando y situaciones que se viven a nivel nacional y provincial, y tenían un total desconocimiento de lo que se hablaba, de lo que se debatía, y algunos levantaron la mano, otros se ausentaban. Entonces creo que a la hora de postularse, en este caso a legislar, tiene que ser claro el mensaje de los candidatos a qué van al Congreso y qué rol van a cumplir. Bueno, es que justamente hay muchos candidatos, ¿sí? Primero, que no tienen ni idea para qué van, ¿sí? No tienen ni idea de la función de un diputado nacional o de un senador, en el caso de las provincias que eligen senadores, y la única propuesta que llevan adelante es: yo voy a ser una fiel foca aplaudidora, levantamanos de mi partido. De nuevo, y el que sea, ¿sí? Tanto la Libertad Avanza como el kirchnerismo, ¿sí? Como el resto, operan en función de su partido, la lealtad partidaria. Yo soy una foca aplaudidora y voy a botar la mano automáticamente en los proyectos de mi partido, y voy a votar en contra de los del otro. Bueno, como vos bien decís, un diputado está no solo para llevar adelante proyectos de ley nacional, o sea, para toda la República Argentina, sino que tiene que estar en capacidad de debatir, de aportar observaciones a los proyectos de los demás.
Y para eso hay que tener capacidad. Nosotros una de las cosas que buscamos justamente es mejorar la calidad institucional. No podemos tener, como tenemos, ¿sí?, diputados que leen y escriben de casualidad, ¿sí?, con una escolarización básica, diputados que van a la sesión con patitos en la cabeza, o que se tiran agua o se insultan entre ellos siendo del mismo partido o bloque, dando esos espectáculos lamentables. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para hacerlo. Entonces tratan de esconder su incapacidad en estas cuestiones ilustrativas, ¿sí? O sea, en figurar. Yo salí en los diarios porque fui con los patitos en la cabeza. No porque aporté una mirada estratégica al problema del hidrógeno verde o el problema de la minería de litio. No, salí en los diarios porque fui con los patitos en la cabeza. Salí en los diarios porque insulté a una colega o le tiré un vaso de agua. Bueno, nosotros esperamos otra cosa y apuntamos a otra cosa. Calidad institucional. Porque vuelvo y repito, también eso es lo que mira un inversor internacional. Imagínate esa persona, aquella empresa multinacional que dice, bueno, a ver, vamos a invertir $1.000 millones, ¿sí? O 10.000. No es una decisión que se tome midiendo la simpatía que puedo tener con el presidente, porque va mucho más allá de lo personal. Entonces, empiezan a mirar todas las cosas, empiezan a buscar hasta abajo de la alfombra. Y abajo de la alfombra empiezan a aparecer levantamanos, ¿sí?, focas aplaudidoras sin capacidad de análisis, de aporte o de debate. Empiezan a aparecer personajes que van con los patitos en la cabeza, empiezan a aparecer los que se agarran a trompadas en la sala, y todo eso claramente llama la atención, ¿sí? Vuelvo y repito, un presidente que manda a sus sicarios digitales a atacar a su vicepresidente. Te interrumpo en esta parte que vos marcás. La llegada de Milei, bueno, ahora hemos visto cómo se han conformado las listas. Es como que se ha degradado la política de la clase política. Vos tenés por un lado hoy, vemos que todos tienen derecho a ser candidatos, no es que queremos proscribir el discurso de decir, pero bueno, eso está garantizado en nuestra Constitución. Tenés que reunir ciertas cualidades, porque vos vemos en las listas que hay en distintas provincias, por ejemplo, gente que son streamer, ex vedette, artistas, que siempre ha habido en la política. Y por el otro lado también tenés los políticos crónicos que hace 20, 25 años siguen estando en los mismos lugares, que van mutando de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Pero toda esa cuestión hace que la gente se aleje de la política o siga teniendo ese rechazo. Y lo vemos en los índices del porcentaje de votantes que se está dando en estas legislativas. Por supuesto, es que es así. ¿Cómo no se va a sentir defraudado ese ciudadano, ¿sí?, que votó para que le cumplan una promesa, porque eso es lo que vota el ciudadano, y se encuentra después con este tipo de cosas, ¿no? Donde no importa la capacidad que tenés, sino que seas leal, ¿sí? Estas cosas que, por ejemplo, ha confesado el mismo Jairo Guzmán en sus audios cuando conversaba con Sergio Torres. Estos puestos, hablando de los puestos del PAMI, decía Jairo, son para los nuestros. No, nosotros tenemos que tener a los mejores en los puestos de gobierno. No importa cómo piensen, importa que hagan su trabajo con profesionalismo. Eso es lo que nosotros aspiramos. Porque entonces vamos a estar eligiendo no por capacidad, sino por supuesta lealtad, ¿sí?, por fanatismo. Y el resultado ya lo conocemos. Como hablamos recién y yo te mencioné, una gestión del PAMI provincial que hace agua por todos lados. ¿Nos sorprendemos de los resultados? No. Y la gente se desilusiona cada vez más.
porque siempre que se vota con una esperanza, que me cumplan esa promesa electoral. El gobernante, en sus distintos niveles, el que gana, no llega para hacer lo que quiere, llega para cumplir su promesa. Esa promesa electoral, cuando es votada, se transforma en un mandato. Eso es lo que tenemos que volver a tener en claro. No se llega para hacer lo que se le dé la gana, llega para cumplir su promesa. En la medida en que no lo hagamos, el resultado va a ser, por supuesto, obvio, que la gente se desilusione cada vez más. Diego, bueno, agradecemos este primer contacto con Complot, con Premisa Contenidos Digitales. Como decimos con todos los candidatos, seguramente en el desandar de acá el 26 de octubre los tendremos por Zona Norte, por Caleta Olivia. Podemos avanzar y seguir dialogando de cuáles son las propuestas que le quieren acercar a la ciudadanía de Santa Cruz a la hora de poder ocupar una banca en el Congreso Nacional. Te agradecemos nuevamente, Diego, el contacto con Complot, con Premisa Contenidos Digitales. Y si me das un minuto más, te voy a agregar, ¿sí?, a esta pregunta que por ahí quedó a mitad de respuesta, ¿sí? Nosotros sí tenemos ya elaborados 3 proyectos de ley para presentar en la Cámara de Diputados, uno sobre cada palabra. En realidad tenemos 2, en lo que hace al orden, a la seguridad, un proyecto para la educación, un proyecto para el trabajo. Nosotros sí sabemos a qué vamos o a qué queremos ir al Congreso, y ya hemos trabajado en eso. No vamos a hacer levantamanos, no vamos a hacer focas aplaudidoras, vamos a hacer nuestro aporte sobre esa problemática con una mirada santacruceña. Y te agradezco mucho el contacto y estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten. Antes de cerrar, te voy a preguntar porque lo nombraste al pasar, que lo recordé ahora. ¿Tenés contacto con la vicepresidenta Victoria Villarroel? Pues la has nombrado, has resaltado su figura y has hablado del grado institucional que tiene el presidente con la vice. No tengo ningún contacto con la vicepresidente y no he resaltado la figura de la vicepresidente. He resaltado la figura de la institución vicepresidente de la República. Está bien, está buena la corrección. De nuevo, no es un tema de la persona. Ese es lo institucional, de lo que estoy hablando yo. Es un tema de las instituciones. Está bien, bien vale la aclaración. Bueno, nuevamente, Diego, gracias por el contacto. Seguiremos manteniéndolo y las puertas están abiertas, como siempre, de Complot y Premisa Contenidos Digitales para que pueda trasladar la idea a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz. De nuevo, te agradezco el contacto y estoy siempre a la orden. Gracias, Diego.